Buenos días para todos, espero anden bien. Y en esta ocasión vamos a estar aprendiendo a desarrollar el código necesario para manipular archivos en Java, es decir, para crear archivos y leer archivos mediante código Java. Bien, en este caso tenemos una clase crear archivo que va a contener el código necesario para la creación de un archivo. Vamos a estar haciéndolo de forma análoga para leer archivo y después vamos a ver, digamos, utilidades de este tipo de operaciones. Bien. Entonces, para crear archivos en Java necesitamos algunos tipos de Java. Necesitamos importar algunos tipos de Java. En particular, Java IO File, que es el archivo que nos permite manipular, digamos, manipular archivos. Java IO File Writer, que es quien nos permite escribir dentro de un archivo y IOException, que es, digamos, los posibles errores que pueden llegar a ocurrir en la lectura de un archivo, en la escritura de un archivo, perdón. Bien, entonces acá comenzamos por declarar un try catch, porque sabemos que las operaciones con archivos pueden salir mal, digamos, y vamos a capturar IOException, o puede ser exception también, no hay problema con eso. Y acá lo que vamos a hacer sencillamente es print stack trace para mostrar, en caso de ocurrir algún error, mostrárselo al usuario. Bien, entonces, para crear un archivo, primero debemos crear un objeto de tipo file, new, para instanciar un file, un archivo, y como argumento pasamos el nombre del archivo que vamos a querer crear. Archivo, ejemplo, por ejemplo, .txt. Bien. Esto no significa que hayamos creado un archivo, esto simplemente significa que creamos un objeto de tipo file con este nombre de archivo. No significa que exista en el sistema de archivos. Bien, nosotros vamos a poder ir a nuestro código del proyecto y vamos a acceder, para estar seguros de cómo viene funcionando la aplicación, vamos a poder acceder a el folder o el directorio donde actualmente reside la clase crear archivo. Acá está, crear archivo, perfecto. Vemos que acá no existe, no significa que, digamos, exista físicamente el archivo en esta línea. Paso siguiente es chequear o preguntarnos si el archivo no existe. Entonces existe un método de la clase file que se llama exist. En otras palabras, nos estamos preguntando si el archivo existe. En este caso, como lo negamos, estamos preguntando si el archivo no existe. ¿Por qué nos preguntamos esto? Porque si no existe, lo creamos. ¿Cómo se crea? Se crea mediante el uso de otro método del file que se llama create new file. En particular, esta es la línea que crea el archivo nuevo. Create new file es el que crea la línea, perdón, crea el archivo en nuestro sistema de archivos. Es decir, cuando ejecutemos el código y se alcance esta línea, vamos a comenzar a ver nuestro archivo creado en el mismo directorio de nuestra clase. Bien, entonces, si todo salió bien y se creó el archivo, este método createNewFile devuelve true y creado va a ser true. En otro caso va a ser false. Entonces acá ponemos system.out.println, archivo creado con éxito. De lo contrario, escribimos error al crear archivo. Bien, error al crear archivo, perfecto. Entonces, una vez que hayamos creado el archivo, efectivamente lo tenemos en nuestro sistema de archivos, en nuestra carpeta. Va a existir ese archivo y vamos a poder operar con él. Bien, entonces, ahí lo que vamos a hacer
es, de vuelta, utilizamos systemout y vamos a comenzar a escribir datos en ese archivo. Escribiendo datos en archivo. Y acá vamos a delimitarlo con un hecho. Esto es simplemente para informar que todo salió bien al finalizar la operación. Acá es donde entra en juego esta clase FileWriter. FileWriter es una clase que permite escribir en un archivo determinado. Si nosotros creamos un new, perdón, acá, FileWriter, y, y le pasamos como argumento el file, es decir, el file, recuerden que es el archivo que acabamos de crear. Este FileWriter lo que va a hacer es poder escribir dentro de este archivo, en otras palabras. Bien. Entonces acá vamos a decir, el writer tiene un método que se llama write, escribir. Y acá escribimos, bienvenido al curso de Java. Simplemente eso. Y esto lo que va a hacer es escribir el contenido, bienvenidos al curso Java, en el archivo que le pasamos como argumento al FileWriter. Es decir, por un lado tenemos el archivo, por otro lado tenemos el objeto Java que nos va a permitir escribir en ese archivo. ¿Ah? Vamos a ver si funciona esto. Algo importante, tenemos que cerrar el writer. De forma análoga como cerramos el escáner, tenemos que utilizar el método close porque el writer se abre para comenzar a escribir, escribe y al finalizar la operación de escritura se debe cerrar. Bien, ahí guardamos. Vamos a probar a ejecutar nuestro código. Bien, acá hacemos Java, crear archivo. Vamos a ver si sale todo bien. Nos faltó un punto y coma. Bien, no pasa nada, ya lo colocamos en esta línea. Y acá se ejecutó, archivo creado con éxito, escribiendo datos en el archivo, escribiendo datos de archivo hecho. Vamos a ver qué pasó en el sistema de archivos. Como ven acá, se acabó de crear un nuevo archivo. Ejemplo, si lo editamos, tiene el contenido que ingresamos a través del código. Bien. Esto por un lado, esta es la forma que tenemos. Hay varias formas en Java, esta es la que vamos a ver por ahora, de crear un archivo y escribir contenido en ese archivo. Bien, entonces acá tenemos la forma de escribir, es decir, una operación de escritura, crear un archivo es una operación de escritura. Y volcar contenido que quieramos. Esto puede ser, en este caso es un texto súper sencillo, pero puede llegar a ser información, puede llegar a ser una base de datos, de registros de, por ejemplo, clientes que tenga nuestra compañía, puede ser una cantidad de cosas. Los archivos son una forma muy sencilla pero a la vez poderosa de persistencia de datos en Java. ¿Ah? Entonces, una vez creamos el archivo, estamos en condiciones de leer un archivo determinado. Bien, acá tenemos de vuelta, tenemos otro main que básicamente nos va a servir como lugar de nuestro código de lectura de archivo. ¿Cómo hacemos para leer un archivo? Bueno, acá de vuelta tenemos que utilizar el try catch. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir cosas al momento de la lectura, pueden ocurrir errores. Acá vamos a capturar una exception y, caso análogo al anterior, imprimimos el error. El método print stack trace lo que hace es imprimir toda la información del error, en caso de ocurrir, obviamente. Bien, entonces acá vamos a utilizar la misma clase scanner. Scanner, recuerden que nos servía para pedir datos al usuario, pero no sirve solamente para eso, sino que el scanner es una clase
muy poderosa que permite, por ejemplo, escanear o leer de un archivo también. Podemos ver el contenido, nos permite leer el contenido de un archivo. Bien, entonces para eso vamos a volver a utilizar el tipo file, creamos un new file y vamos a leer el archivo que acabamos de crear, que se llama archivo ejemplo.txt. Archivo ejemplo.txt. Vamos a leer el contenido que escribió nuestra aplicación crear archivo. Bien, entonces para eso creamos un new scanner y esta vez en vez de pasarle system in, le pasamos como argumento el file que acabamos de crear acá. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que el escáner se cree, pero para leer el archivo, en vez de leer datos de, digamos, de ingreso de consola. Bien, es la flexibilidad que tiene el escáner. Recuerden que tenemos que siempre cerrar el escáner y acá vamos a ver que el escáner dispone de un método que se llama hasNextLine, que es un método booleano. Es un método booleano, devuelve true si el escáner, lo que hace el escáner es ir leyendo línea por línea un archivo. Él se pregunta si tiene una línea, devuelve true, si tiene otra línea, devuelve true, si tiene una siguiente línea, devuelve true, así sucesivamente, pero cuando llega al final del archivo devuelve false. Entonces ahí debemos de parar de procesar las líneas del archivo. Así que vamos procesando línea por línea, recuerden. HasNextLine, si el archivo tiene una siguiente línea, guardamos esa línea en una variable línea, por ejemplo, y el escáner tiene otro método que se llama nextLine. Fíjense que es el mismo método que utilizamos para leer de la consola, pero en este caso hace una operación distinta. En este caso lo que hace es devolver el valor de la línea actual, es decir, en la primera iteración devuelve esta línea, en la segunda devuelve esta, en la tercera, etcétera. Bien. Entonces acá devolvemos el valor de la línea actual y hacemos un system out println y acá imprimimos el contenido del archivo. Acá vamos a mostrar con system out, simplemente para delimitar contenido del archivo leído. Y acá al finalizar la lectura del archivo, lo mismo. Acá lo que estamos haciendo básicamente con este código es crear un archivo, pero esta vez este archivo ya existe, fue el que creó la aplicación crear archivo. Entonces vamos a poder leer el contenido de ese archivo. Creamos un escáner a partir de ese archivo y leemos el contenido línea por línea. Ahora vamos a ver la utilidad que tiene esto. ¿Tá? Y al finalizar, es decir, vamos imprimiendo línea por línea en la consola el contenido del archivo. Vamos a ver si funciona nuestra aplicación o si tenemos que ajustar algo. Y acá, como ven, se ejecuta leyendo archivo. Contenido del archivo es bienvenidos al curso de Java. Y acá finaliza la lectura del archivo. Vieron que imprimimos en consola el archivo que creó nuestra aplicación de crear archivo. En este caso no habíamos guardado, era solamente esto el contenido del archivo. O sea que está perfecto. Si nosotros, por ejemplo, modificamos el archivo y ejecutamos de vuelta, van a ver que se actualiza, es decir, el código efectivamente está tomando los cambios del archivo. Bien, estamos leyendo la última versión del archivo, lo cual es correcto. Ahora, ustedes dirán, ¿para qué sirven estas operaciones? Sirven para muchísimas cosas. Por ejemplo, imagínense que tenemos una aplicación, por ejemplo, un gestor de usuario, y hasta ahora nosotros, cuando ejecutábamos el gestor de usuario, lo que ocurría era que cada vez que levantábamos la aplicación,
se creaba un array list y teníamos que volver a ingresar todos los usuarios cada vez, ¿bien? Y cuando se terminaba de ejecutar la aplicación se borraba la información de esos usuarios. Es decir, la aplicación no tiene persistencia, no tiene una base de datos. Nosotros con estas operaciones que acabamos de ver podemos implementar una persistencia a nuestra aplicación. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, mediante el uso de un archivo del formato CSV o Comma Separated Values, valores separados por coma, que básicamente son un archivo .csv donde cada línea tiene los datos, por ejemplo, de nuestros usuarios separados por una coma. Y ahora, si nosotros dominamos el código para crear y leer archivos, podemos, por ejemplo, eh, al momento de ingresar nuevos usuarios, nuevos usuarios a nuestro sistema, a nuestra aplicación, podemos persistir esos usuarios, la lista de usuarios que tenemos en memoria actualmente, la podemos persistir en un archivo. Fíjense que este método persistir lo que hace es, con algo de código, iterar la lista de nuestros usuarios y guardar cada línea en un archivo CSV. Fíjense que es el mismo código, new file, nos fijamos si existe el archivo, lo creamos en caso de no existir, creamos el writer y con ese writer escribimos el cabezal de la tabla y para cada uno de nuestros usuarios lo imprimimos como una nueva línea en el archivo. Esto va a hacer que nuestra aplicación guarde un archivo en este formato. Paso siguiente, cuando nosotros terminamos la aplicación y volvemos a ejecutarla, podemos utilizar la operación de lectura de un archivo, como vimos acá. ¿Cómo lo hacemos? Implementamos un método que sea cargar datos y ese cargar datos lo que va a hacer es leer este archivo que había dejado guardado previamente la aplicación y cargar cada registro en una lista, en nuestra lista de usuarios. Como vemos acá, al comienzo de la aplicación creamos una lista de usuarios y cargamos los datos del archivo y los insertamos dentro de nuestra lista de usuarios. El resultado de esto es que cuando ejecutemos nuestra aplicación, podemos cargar o precargar la base de datos con los registros que existían ya en el archivo. Acá, por ejemplo, vemos que tenemos cargando base de datos, cargando usuario Mauro Rodríguez, Horacio Pérez, Ana González, Pedro Rodríguez, Jimena Fauna. Fíjense que esos registros son los que tiene nuestro archivo. Y acá, si nosotros inmediatamente hacemos listar usuarios, ya tenemos ingresados en nuestro sistema los usuarios sin tener que haberlos agregado en cada ejecución. Esto es uno de los grandes usos de la persistencia en archivos. El formato CSV es súper sencillo, pero es muy potente. Nosotros, por ejemplo, podemos hacer doble clic en datos de usuario y podemos ver esos datos en Excel. Con esta estructura de aplicación nosotros podemos, por ejemplo, exportar datos de un reporte, podemos guardar la base de datos de usuarios, de facturas, por ejemplo, de pagos, de lo que ustedes quieran. Acá, por ejemplo, tenemos que los datos se pueden abrir en Excel. Bien. Bueno, esto fue una breve reseña de lo que es la persistencia en archivos en Java y qué utilidades tiene. Espero les haya servido. Traten de practicar el código, de hacerlo funcionar y de agregarlo a sus aplicaciones para hacer algo de este estilo y tener persistencia en aplicación. Espero les sirva y chao.